En esta presentación queremos ver la política monetaria a partir de los modelos de agentes heterogéneos y nuevos keynesianos, lo que en inglés se dice los Hank Models. Vamos a verlo en tres partes. Primero ver un poquito más sobre esta perspectiva de agentes heterogéneos en macroeconomía. Segundo, vamos a ver la política monetaria de los Hanks Models, de los modelos de agentes heterogéneos respecto a los de agentes representativos. Y tercero, algunas implicaciones de política monetaria que se desprenden de utilizar o de pensar la macroeconomía desde estos modelos de agentes heterogéneos nuevos keynesianos. Lo primero, ¿cómo ven la macroeconomía? La macroeconomía que estudia la evolución de algunas variables, pues como el empleo, el consumo, el ahorro, la inversión. Una forma de hacerla es ver los grandes agregados macroeconómicos. Y esto es ante lo que reaccionan estos modelos, porque ven que los agentes son heterogéneos, en el sentido de que son distintos, que se pueden ver distintos grupos de agentes, por ejemplo, en cuanto a su propensión marginal al consumo. No todos los grupos de población tienen la misma propensión marginal al consumo, no todos los grupos de población reaccionan igual ante una caída de los tipos de interés. Y entonces lo que quieren es tomarse en serio esta idea y ver cuáles serían sus consecuencias para el empleo, para el consumo, para variables macroeconómicas, pero viendo que a su vez estas consecuencias tendrían consecuencias en la distribución de la renta, y esas consecuencias en la distribución de la renta a su vez volverían a tener consecuencias macroeconómicas. Luego hay dos atractivos principales. El primer atractivo es que ya no están completamente separadas los estudios de macroeconomía, de ver el empleo, el consumo, y los estudios de distribución. Y en consecuencia en la política económica tampoco están tan netamente y tan limpiamente separadas las políticas de estabilización de las políticas de distribución. Están más relacionadas entre ellas. Y segundo, se toman muy en serio ver toda la evidencia, todos los datos de nivel microeconómico. Cuando hay que ver la propensión marginal al consumo, pues hay que estudiar los distintos grupos de población. Como esa propensión marginal al consumo no nos basta con una visión agregada, entonces toda esa información y esos datos microeconómicos están a la base, son los que van a alimentar luego las teorías macroeconómicas. Esta es la idea fundamental. Si vemos un poco más concretamente alguna de esta evidencia empírica que utilizan y que se toman muy en serio, pues en este gráfico vemos cómo son las propensiones marginales al consumo, es decir, cuando a una persona le das un euro adicional, qué parte de ese euro se va a gastar, es decir, cómo son los cambios de consumo ante cambios en la renta. Entonces se puede hacer una media y coger una propensión agregada, pero lo que les interesa en estos modelos de agentes heterogéneos es ver que según el grupo de población que esté en un quintilo o en otro, aquí lo vemos divididos en 3 grupos, o se puede hacer en 4 grupos, en 5 grupos, pero lo que se ve, si cogemos en el eje vertical la propensión marginal al consumo y en el eje horizontal la riqueza financiera o los activos líquidos de esas personas o de esos grupos de población, pues lo que se ven son dos conclusiones claras. La primera es que la propensión marginal al consumo es más alta de lo que se ve en los estudios de agentes representativos. Que la propensión marginal al consumo puede ser mucho más alta. Pero además, y la segunda conclusión es que no es igual para todos los grupos de población. Cuanto menos activos líquidos tienen las familias, más alta es su propensión marginal al consumo. Porque esto es así, porque estas familias son menos ricas y cuando tienen dinero en sus bolsillos, pues tienden a gastarse una mayor parte de ese dinero. Esto como primera evidencia. La segunda evidencia respecto a los tipos de interés, cómo cambios en el tipo de interés afecta a los distintos hogares. En estos modelos de agentes heterogéneos, pues no cogen un agregado de todos los hogares, sino que
dividen en tres grupos. En un grupo es personas que tienen una hipoteca, en otro grupo personas que tienen un piso en propiedad y tercer grupo personas que están en alquiler. Entonces lo que estudian es cuando cambia el tipo de interés, cuando el Banco Central cambia el tipo de interés, por ejemplo, hace caer el tipo de interés, cómo va a afectar a estos distintos grupos que son heterogéneos. Entonces lo que ven en algunos de estos estudios es que una caída del tipo de interés, pues a las personas que tienen una hipoteca es los que más les afecta. Tienen un ahorro de dinero de la hipoteca y pueden aumentar su consumo, ¿sí? Esto va a tener consecuencias en su nivel de gasto. Las personas que tienen un piso en propiedad, pues esa bajada del tipo de interés les afecta mucho menos. Y el tercer grupo de la gente que está en alquiler también les afecta, ¿eh? Y esto es, en principio es más enigmático, porque la gente que está en alquiler les afectaría en aumentar su consumo, y esto es a través de los efectos de equilibrio general. Cuando el Banco Central baja el tipo de interés y hay esas personas con hipoteca que gastan más y aumentan su consumo, esto va teniendo efectos macroeconómicos, las empresas suben su producción, las empresas contratan a más trabajadores y hay más ingresos por trabajo y más dinero que llega a los bolsillos. Llega a los bolsillos, entre otros, de estas personas que están en alquiler y que van a gastar más. Luego lo que hay detrás de toda esta visión de la macroeconomía es que una medida de política económica que toma el Banco Central tiene consecuencias macroeconómicas en el consumo, pero a su vez tiene consecuencias en la distribución, porque no afecta igual a distintos grupos de población. Pero a su vez, al tener consecuencias en la distribución, vuelve a tener efectos macroeconómicos en el consumo y el gasto de las familias. Esto, por lo tanto, como en la primera parte, para una presentación de cómo piensa la macroeconomía estos modelos. Más o menos es en la macroeconomía están pasando muchas cosas, pero ante cualquier medida de política económica o cualquier shock que reciben, pues lo que hay que ver, que todo lo que ocurre ahí tiene mucho que ver con lo que pase con distintos agentes que reaccionan de forma distinta, pues se llaman de agentes heterogéneos, y esto hace que las explicaciones, el entender la economía, pues sea mucho más rico, y le añade cierta complejidad y también luego pues ciertas mejores recomendaciones en política económica. Y con esto pasamos a la segunda parte, que es justamente la política monetaria. Entonces, para ver qué política monetaria, cómo la analizan, pues hay que ver primero contra qué visión de la economía están reaccionando, con la que están discutiendo, y lo que están discutiendo es con los modelos de agentes representativos del nuevo keynesianismo, que se llama el rank en inglés. Entonces, ¿qué ocurre en estos modelos con agentes representativos? Bueno, lo que ocurre es cuando el Banco Central toma la medida de cambiar los tipos de interés, pues hay un primer efecto. Está básicamente la política monetaria, y lo que está funcionando todo tiene que ver con los efectos de sustitución intertemporal. Lo que está pasando es que cuando los tipos de interés, por ejemplo, son más bajos, la gente dice: vaya, pues este es un buen momento para pedir prestado, es un buen momento para pedir prestado y gastar más, y va subiendo el gasto-consumo. Matemáticamente, pues quiere decir que las personas se están moviendo en su ecuación de Euler, y la variable ahí principal es la elasticidad intertemporal de sustitución. Y es una sustitución intertemporal que se supone que fue fuerte e importante. Ahí es donde la política monetaria tiene efectos en el consumo, la demanda agregada y en el empleo. Porque luego hay un segundo efecto.
un segundo efecto indirecto, que es el efecto amplificación o de equilibrio general, o el efecto multiplicador. Lo que hay aquí es que una vez las primeras personas han hecho su sustitución intertemporal y han aumentado su consumo, la demanda agregada sube, las empresas quieren hacer frente a esa demanda agregada, aumentar su producción, contratan a más trabajadores, y hay un efecto a través del dinero por trabajo que suben en muchas familias. Y entonces, digamos que llega mucho más dinero a sus bolsillos, y como este dinero en los bolsillos, pues las familias lo gastan. Y hay un segundo efecto sobre la demanda agregada de la política monetaria. Lo que pasa es que en estos modelos de agentes representativos del nuevo keynesianismo, este segundo efecto, este efecto amplificación o multiplicador, es muy pequeño. Por eso lo que dicen es que, aun llamándose nuevo keynesianismo, tienen poco de keynesiano, en el sentido que este efecto multiplicador keynesiano, pues es muy pequeño. Esta es la visión de cómo funcionaría la política monetaria en estos modelos de agentes representativos. Vamos a ver cómo la ven desde los modelos de agentes heterogéneos, desde los Hank models. Entonces, aquí lo que ocurre es que una vez el Banco Central baja los tipos de interés, pues sí, hay evidentemente un primer efecto, un efecto directo sobre hogares que esto les va a afectar. Por ejemplo, personas que tienen una hipoteca. Y hemos visto que personas que tienen una hipoteca con un menor tipo de interés, pues sí que van a hacer una sustitución intertemporal, van a gastar más en el presente. Y este efecto se pone en marcha. Pero está el otro segundo efecto, que es el verdaderamente importante según estos modelos de agentes heterogéneos. El segundo efecto, el efecto que hemos dicho, efecto indirecto o equilibrio general, el efecto multiplicador, este es mucho más importante. Es decir, que la política monetaria funciona más a través de este efecto, que hace subir la demanda de las empresas, la demanda de trabajadores, los ingresos por trabajo, llega más dinero a los bolsillos y se lo gastan. ¿Y por qué esto tiene mucho más importancia? Porque ese dinero llega en gran parte a bolsillos de hogares que tienen una renta más baja y una propensión al consumo más alta. En inglés dicen hands-to-mouth households. Algo así como hogares que el dinero va de la mano a la boca, es decir, que se lo comen, que se lo gastan rápidamente y en una gran proporción, y por eso es tan importante que las propensiones marginales al consumo no son iguales y son más altas en algunas familias que en otras. Entonces, la diferencia básica entre que aportan estos modelos de agentes heterogéneos del nuevo keynesianismo es que el primer efecto, el efecto ese directo, es mucho menos importante, y el que tiene mucha más fuerza y a través del canal que va a funcionar la política monetaria es segundo efecto, equilibrio general o multiplicador. Y en este sentido, pues, se parecen mucho más a esos modelos keynesianos básicos de la cruz keynesiana, que tienen un mayor multiplicador. Pero por supuesto, estos modelos lo que están aportando, a diferencia de esos modelos keynesianos sencillos de la cruz keynesiana, es que aportan toda esa información, esos microdatos, esa microevidencia de cómo funcionan las propensiones marginales al consumo o la reacción a los tipos de interés en distintos hogares según su nivel de renta. Volvemos y repetimos otra vez la misma conclusión. Esta visión es mucho más rica porque tiene en cuenta toda esta información microeconómica de diferentes familias. Segundo, es que permite estudiar conjuntamente cuestiones de distribución y de macroeconomía y de estabilización.
de forma que cualquier política macroeconómica tiene efectos en la distribución de la renta, y a veces esos efectos de la distribución de la renta vuelven a tener efectos macroeconómicos, y esto hace, que será lo tercero, que las políticas de estabilización y de distribución pues no estén tan claramente separadas. A veces estás haciendo una política de estabilización y tiene efectos en la distribución, estás haciendo una política de distribución y tiene efectos en la estabilización de las economías. Llegamos a la tercera parte de la exposición, a la presentación, y es qué implicaciones de política monetaria sacamos de estos modelos Hank. Esto como explican Benjamin Moll en un artículo para el Fondo Monetario Internacional y sus coautores, tiene principalmente cuatro implicaciones. La primera, que es volver a decir cosas que ya hemos dicho, y es que la política monetaria, como trabaja, o el canal a través del cual afecta a la demanda agregada, básicamente no tiene que ver con ese primer efecto impulso, ese efecto directo, sino con el segundo efecto multiplicador o de equilibrio general. Es decir, que lo que hace cambiar el consumo y la demanda no es tanto la caída en los tipos de interés, sino cómo eso lleva de forma indirecta y a través del efecto multiplicador a aumentos en los ingresos y el dinero que la gente tiene en los bolsillos, gente que en muchos casos tiene una alta propensión marginal al consumo, y eso es lo que hace subir la demanda agregada y activar las economías. Esa es la primera implicación. La segunda implicación tiene que ver con que la política monetaria y fiscal, por lo tanto, no están tan claramente separadas. Es decir, que en la visión tradicional de modelos con agentes representativos, es que la política monetaria pues hace sus cosas, intenta por su lado estabilizar la economía, y es el instrumento que mejor se utiliza para ello, y luego está la política fiscal, que puede hacer otro tipo de políticas. Lo que vemos en estos modelos, que las cosas pues no están tan separadas, y cuando se hace política monetaria, esa política monetaria está afectando al tipo de interés. Luego, si afecta al tipo de interés, está afectando a la capacidad del Estado para endeudarse y a la deuda pública. Por lo tanto, se está rompiendo el supuesto de la equivalencia ricardiana, y la política monetaria sí que va a tener consecuencias en la política fiscal, la capacidad de endeudamiento de los gobiernos y la dinámica de la deuda pública. Esta implicación pues va a ser importante, ya no están tan separadas política monetaria y fiscal, sino que hay que analizarlas conjuntamente, porque la política monetaria tiene consecuencias en el tipo de interés, por lo tanto en los costes de financiamiento del gobierno y en su nivel de deuda pública sostenible. Esa es otra implicación importante. La tercera implicación es que la política monetaria no es verdad que sea buena para todos. No es verdad que sea una política que la marea sube todos los barcos. Hay barcos que suben por lo menos mucho más que otros, incluso otros pues pueden hundirse. En este sentido, pues cuando el Banco Central cambia los tipos de interés, por ejemplo, los baja, eso desde luego alegra mucho, es muy bueno para personas que tienen esas hipotecas o estudiantes que tienen préstamos al estudio. Para ellos es una buena noticia y les va a afectar de una forma, tiene unos efectos en la distribución de la renta en este sentido, pero otras personas que tienen ahorros, que tienen fondos de inversión, esas caídas del tipo de interés pues puede afectarles de forma muy distinta y más negativa. La última implicación, para terminar, es que habría tentación de decir, bueno, si la política monetaria tiene estos efectos en la distribución, pues vamos a poner un nuevo mandato a los bancos centrales, al Banco Central Europeo, a la Reserva Federal, para que se preocupen también por la distribución de la renta. Lo que dicen los autores de estos modelos de agentes representativos, de no keynesianismo, es que esto sería equivocado.
que una cosa es que tenga la política monetaria consecuencias en la distribución, que hay que analizar, hay que conocer, pero no tiene la suficiente puntería para dedicarse a estos objetivos. Es decir, la política monetaria solo tiene un instrumento, el tipo de interés, y por lo tanto pues no puede llegar a distribuir la renta como quisiera entre distintos hogares. Así que, como veremos en otras presentaciones, esto piensan que es mucho mejor dejárselo a la política fiscal. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Hemos visto lo que eran los modelos de agentes representativos, la macroeconomía de agentes heterogéneos en general, y los agentes heterogéneos que se junta con el nuevo keynesianismo, y juntando eso, pues hemos visto todas las cosas que salen interesantes en política monetaria. Y en otra presentación veremos para la política fiscal. En particular, hemos visto cómo las conclusiones y análisis de la política monetaria es muy distinto de los modelos de nuevo keynesianismo, pero con agentes representativos. Y por último, pues algunas implicaciones de la política a la hora de hacer política monetaria, que tengan en cuenta la fuerza de esos efectos de equilibrio general, la importancia que tiene la distribución de la renta, y la importancia que tiene a la hora de analizar también política monetaria y política fiscal conjuntamente. Pues muchas gracias por la atención y hasta la siguiente presentación.